Quería compartir esta mañana algo que he mantenido en mi corazón por bastante tiempo y quizás sea en parte una de las cosas que necesitamos solucionar, no solamente en el campo doctrinal, que ya sería importante, sino también en el momento histórico que nos toca atravesar. Estamos en un momento complicado desde cualquier punto de vista que lo quieran considerar, política, económicamente, socialmente. Y a veces, como dijimos esta mañana, nos cuesta entender qué es lo que nos está pasando, realmente qué es lo que nos está pasando. Y vemos cómo nuestra sociedad se parece desmoronarse y los vínculos naturales romperse, literalmente romperse, y como que entramos en una situación que supera la crisis. Creo que en estos momentos nuestros países, especialmente Occidente, está atravesando su peor crisis moral que podamos recordar en la historia. Y esta crisis moral queremos encontrarle algunas razones, pero la Escritura ya nos ha dado las razones de por qué entramos en este carril y difícilmente vamos a poder salir de él. Estamos en una sociedad donde el deseo de Dios no existe. Por lo tanto, al quitarle la dirección de conciencia al ser humano, su moral simplemente desaparece. Ahora, no es un problema que inventamos o una solución fácil, sino es como el Espíritu Santo intenta despertarnos a una realidad que lamentablemente la iglesia está durmiendo. Ahora, Juan capítulo 12 relata un momento que me importa y por eso quería dejarles por escrito la predicación de esta mañana. Comúnmente no lo hago, pero me gustaría que mantuvieran o guardaran en algún lado esos apuntes y cualquier forma de duda que tuvieran, pudieran usarla de referencia. Es importante, es importante, leamos juntos, San Juan, capítulo 12, verso 1 en adelante. Dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos
y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo eso no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, dejadla, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían y que se las habían hecho. Se acordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él. Me gustaría dirigir el pensamiento esta mañana a los primeros versos que tenemos aquí. 6 días antes de la Pascua, visitó Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Me gustaría dejar en claro algo, porque los datos están precisos. Primero dice el apóstol Juan que este evento del cual estamos hablando era 6 días antes de la Pascua, no 6 días antes del día de reposo, 6 días antes de la Pascua. Si ustedes recuerdan esto, la Pascua se celebraba el día indicado por la ley y se le llamaba el Sabbat de la gran solemnidad. Lamentablemente, para todas las personas que quieran entenderlo o no, la Pascua se comía a la mitad de la semana, no en el sábado. Ahora, esto sería nuestra semana romana el viernes, porque nosotros hacemos el Domingo de Ramos, en un día que no fue celebrado el Domingo de Ramos. No hay tal cosa como Domingo de Ramos. Nos gusta usar el término porque hablamos de la Semana Santa y iniciamos la semana en el Domingo de Ramos. Pero Juan, previendo estos errores que la religión usaría para manifestar su poder y dirigir de manera equivocada, un evento que sucedió un día
ponerlo en otro. Básicamente por el festejo. Pero esto cambia todo. Cambia aún la forma en que el Señor Jesucristo establece la verdad. Fíjense, esto sería para nuestras semanas romanas el viernes de la semana que pasó. Porque la fiesta, el gran Sabbat, lo que conocemos como la Pascua, Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Ahora tenemos un problema, porque esta cena que nosotros tenemos acá delante de nosotros es 6 días antes de la Pascua. Bueno, las personas se confunden porque oyen del día de gran solemnidad, pero el día de gran solemnidad no estamos hablando del día de reposo, sino de la Pascua. ¿Sí me explico? No confundamos el día de reposo con la Pascua. Tenemos un problema de días. Sí, pero lo tenemos porque no leemos la Escritura. Esta cena que ocurre en Betania, en la casa de María, Marta y Lázaro, Juan la pone 6 días antes de la Pascua. No antes del sábado, antes de la Pascua. Bueno, lamentablemente, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes. 6 días. Porque el miércoles era el día del sacrificio. Era el día de matar el corderito. Era el día de comer la Pascua. El día de gran solemnidad. Bueno, lamentablemente el día de gran solemnidad no fue un sabbat, fue el día de la gran solemnidad. Bueno, si esta cuenta no está correcta, tenemos algunos problemas. Esta Pascua cayó en miércoles de nuestra semana. Ese es el día que el cordero tendría que ser sacrificado como lo ordena la ley. Por esa razón, Jesús sería crucificado en el día indicado por la ley, para que todo se cumpliese así como fueron sus propias palabras, donde él dijo que él no vino para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17, si tienen chance después de buscarlo. Además de sus palabras previas sobre su señal profética, Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Para que hayan 3 días y 3 noches en el amanecer del primer día de la semana judía, tendría que ser el primer día de la semana romana, o lo que conocemos como nuestro domingo. Jesús tuvo que ser sacrificado el miércoles y no el viernes, como nos enseñó la Iglesia Apóstata Católica Romana, haciendo al mismo Señor Jesús un mentiroso, con tal que su poder así lo necesitase. Ahora, fue el Señor Jesucristo que enseñó que la señal profética que sería ofrecido al mundo judío y al mundo en general, son 3 días y 3 noches en la tumba. Ahora, si crucificamos al Señor Jesús el viernes en la tarde, ¿cómo hacemos para que haya 3 días y 3 noches
si resucita el domingo por la mañana? ¿De dónde sacamos las 3 noches y los 3 días? Bueno, entonces es mentira. Obvio que es mentira. El Señor Jesucristo fue crucificado como lo ordena la ley el día del Cordero Pascual. Jesucristo es nuestro Cordero Pascual. Con su sangre debemos rociar los dinteles de nuestras puertas. ¿Recuerdan cómo se sacrificaba la Pascua? Un cordero solo para la familia. No era una fiesta. Era el momento de huir de Egipto, de salir del pecado, de abandonar la esclavitud. Y la sangre se pintaba sobre los dinteles para que cuando el ángel de la muerte pasara, no tocara las casas de aquellos sobre los cuales la sangre del cordero estaba pintada. Bueno, resulta ser, aunque nos duela, que lamentablemente, por intereses solamente religiosos y festivos, nosotros matamos a Jesús el viernes de la semana romana. Y algunas personas dicen que eso no importa. Bueno, sí importa porque el Señor Jesucristo dijo algo y debemos mantener lo que el Señor Jesucristo dijo. Eran 3 noches, 3 días en el corazón de la tierra. 3 noches, 3 días, 3 días, 3 noches. Bueno, la única manera que esto ocurra es que el sacrificio fuera ofrecido el día que tenía que ser ofrecido. Da lo mismo, el Señor Jesucristo puede morir cualquier día. No, no, Jesucristo es nuestro Cordero Pascual. Él es el sacrificado por los pecados del hombre. Es mediante su sangre que yo puedo alcanzar perdón de mis pecados. No puedo hacer de esto simplemente un festejo. Oh, hoy es el Domingo de Ramos. No, no es el Domingo de Ramos. Lo lamento. No, no es así, porque entonces nos unimos a una fiesta falsa. Creo que es tiempo de quitarnos de arriba las fiestas falsas. Yo sé que a las personas les duelen las fiestas falsas, pero bueno, tiempo de madurar, tiempo de crecer. Celebramos al Señor Jesucristo naciendo el 25 de diciembre. No, no lo hacemos. No, el asunto es la celebración. No, el asunto no es la celebración, el asunto es la verdad. La iglesia que nos pide celebrar de esta manera es una iglesia apóstata. Es una iglesia que cree que tiene a Cristo bajo el mando de un hombre. Es la iglesia que cree que sus sacerdotes tienen el poder de perdonar pecados. Es una iglesia que ha confundido la humanidad y ha dejado que los hombres vivan como quieran, pensando que de todas maneras la gracia de Cristo los cubre de cualquier basura que estén haciendo. No, no, no es así. No es así. Me canso de predicar cada vez que llega este día. Lo voy a hacer hasta que el Señor me deje hacerlo. Hoy no es Domingo de Ramos. Jesús no fue crucificado un viernes. Jesús fue crucificado el día que debía ser crucificado para que la ley se cumpliese. Él no vino a abrogar, Él no vino a cambiar, Él vino a
cumplir. El cordero fue sacrificado el día que Dios indicó. La segunda fase de esto, una fiesta. María tomó una libra de perfume, dice en esa fiesta, 6 días antes de la Pascua, de nardo puro, de mucho precio. Conocemos lo que pasó. Un Judas sacando cuentas, 300 denarios, un año de trabajo de un buen obrero. No todo el mundo ganaba un denario por día. Ese perfume valía 300 denarios. Un año de tu trabajo tirado en un perfume sobre Jesús. Ya en esa misma cena mencionada 6 días antes de la Pascua, el Señor Jesús dijo que se le habría preparado para su sepultura por medio de lo que María hizo con el caro perfume. Y hablando sin esconder nada, avisó claramente de su destino inmediato. Él dijo, María me preparó mi sepultura. Habló de su muerte. No importa si no entendemos, los hechos seguirán ocurriendo tal y como el Señor nos ha enseñado. Esta norma se aplica a todas las enseñanzas de nuestro Salvador. Eso quiere decir que más allá de lo cual nuestro interés en lo que Él tenga para decirnos, los acontecimientos o el curso de los acontecimientos no se detendrá por nuestra falta de interés. Ahora, pongamos atención a esto un minuto, hermanos. Ok, el Señor Jesucristo está cenando. Viene María, rompe un perfume de nardo de 300 denarios, lo enjuaga con sus cabellos, y el Señor Jesucristo habla directamente de por qué pasó eso. Dice, está pasando esto porque esta mujer me está preparando para mi sepultura. Ahora, lo interesante de Juan, lo interesante del relato, es que no tenemos a nadie que pregunta, ¿qué quiere decir con tu sepultura? Está hablando de su muerte, pero nadie toma un segundo para preguntarle, Jesús, ¿por qué estás hablando de la sepultura? Bueno, aparentemente no se habla de lo que no se tiene interés. Oh, yo puedo entender eso. Bueno, entonces el Señor Jesús tendría que, no, paralicemos acá, paremos acá, déjenme explicarle lo que significa que María me está preparando para mi sepultura. No, Jesús no hizo eso. Los acontecimientos seguirán pasando, no porque vos tenés interés. Las cosas van a seguir pasando en el mundo como tienen que pasar, las quieras entender o no las quieras entender. Porque una relación se mide por el interés. Hermanos, una relación se mide por el interés. Es muy interesante que el hombre pone su preocupación en el mismo sitio donde tiene su interés. Judas no pudo oír la palabra sepultura
pero sí pudo sacar las cuentas de aquello que se hubiese podido vender para su propio provecho. ¿Se dan cuenta del relato que nos dejó el Espíritu Santo? Nadie habló de la sepultura. Judas no oyó el término sepultura. Jesús está hablando de morirse. El maestro está diciendo que algo está pasando con la seguridad de su vida. Acá lo importante es que esta mujer, falta de sentido, rompió un perfume de 300 denarios cuando nosotros podríamos haber vendido eso y entregárselo a los pobres. ¿De eso sí te diste cuenta? Sí, ¿quién no se daría cuenta del valor de un perfume? No, te das cuenta del valor de un perfume, pero no te das cuenta del valor de las palabras de Jesús. Me parece que todavía nos quedan muchos Judas. Sus intereses privados son mejor atendidos, obviamente, que las palabras de Jesús. ¿Cuántos de nosotros estamos interesados en estudiar y comprender lo que el Salvador intenta enseñarnos? ¿O nuestros intereses nos han dejado sordos ante sus palabras? Cuánta preocupación por nuestra vida, ¿no? Cuánta preocupación por nuestra vida, por nuestros planes. Cuánta preocupación por los 300 denarios. Pero nadie se dio cuenta que Jesús estaba hablando de su muerte. Entiendo que estamos en malos tiempos, hermanos. Y cuando hablamos de estudiar, parece una mala palabra respecto de la escritura. Siempre nos quedamos cortos con el tiempo que necesitamos para la escritura. Hay otras cosas más importantes que vienen a nuestra vida y que necesitan ser atendidas. Hay algo que ha marcado mi vida estos últimos años. La escritura dice en un pasaje extenso de Eclesiastés que las cosas importantes siempre desplazan a las menos importantes. Las cosas importantes siempre desplazan a las cosas menos importantes. Qué triste que cuando las cosas menos importantes son las del Señor. Ahora, esto no es algo que podemos vivir en grupo. Esto no es algo que podemos vivir de manera sectaria. Cada uno de nosotros decide qué es más importante para su vida. Judas no pudo oír la palabra sepultura. No la pudo oír. Pero cuando vio el perfume, inmediatamente tenía un precio. Sabía el precio. Y se lo puso. 300 denarios. ¿Cómo sabía de perfume, Judas? Hermanos, todos sabemos de perfumes. Todos nosotros sabemos el valor de las cosas.
A veces nos hacemos como que no, pero sí la sabemos. Y él sintió que era un desperdicio gastar 300 denarios en Jesús. ¿What? ¿Un desperdicio poner 300 denarios en Jesús? ¿Cuánto valía para Judas Jesús? Bueno, 300 denarios ya sabemos que no. O sea que Jesús valía menos de 300 denarios. ¿Cuánto vale para nosotros? ¿Un año de trabajo? ¿6 meses? Yo le pongo el valor. Esa es la parte que nos duele de la Escritura, que nosotros le ponemos el valor al Señor Jesucristo. Para Judas, Jesús valía menos de 300 denarios. El siguiente problema, verso 9. La gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, en Betania, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien Jesucristo resucitó de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Es notable cómo la curiosidad es tan poderosa que el deseo de la verdad, ya que la gente quería ver a Jesús. No, a Lázaro. Querían ver a Lázaro, en lugar del que había hecho la señal. Lo cierto es que esa condición nos persigue hasta nuestros días y nos anuncia el final del tiempo como tal, porque la estupidez del hombre parece no tener límites. Querían ver a Lázaro. Una mala señal de la estupidez humana. Pablo dice en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué piensan que nos está pasando a nosotros? El Espíritu Santo ha sido suficientemente fiel en darnos la hoja de ruta. Si lo ponemos en términos modernos, el Espíritu Santo es nuestro GPS. Es la señal que dice ahora 200 metros a la izquierda, 100 metros a la derecha. Cambiaron la gloria de Dios por la basura que están haciendo. Por lo tanto, Dios decide, lamentablemente, soltarlos. Ahora estamos esperando respetar, escuchen la palabra, respetar
la decisión de un ser humano que va en contra de su naturaleza. Y yo tengo que decir que está bien. Yo tengo que decir políticamente, para estar correcto, que esa es su decisión y que si esa es su decisión, yo debo respetar eso. Pero hermanos, estamos hablando de personas que han corrompido su naturaleza. La institución está muerta, obviamente que la institución está muerta. Y Satanás está intentando arrastrarnos a nosotros en la misma basura. Quieren ver a Lázaro. Fue Jesús el que resucitó a Lázaro. Lázaro no tenía nada que ver. Lázaro estaba muerto y vendado dentro de una tumba y sus hermanas dicen, no muevas la piedra, mirá que hace 4 días se fue. Y él ya. Y Jesús dice, no entendés. Yo soy la resurrección y la vida. Y parado frente a la puerta de la tumba, con el olor que salía de la tumba, Jesús llamó a Lázaro. No es que el muerto pidió por Jesús. No. La escritura dice que a gran voz el Señor Jesucristo dijo, Lázaro, ven fuera. No hubo un pedido de Lázaro a Jesús. Fue todo el poder del Señor sobre la vida de un ser humano. Y estos querían ver al ser humano. ¿Cómo explicamos esa idiotez? Bueno, ¿cómo explicamos lo que nos está pasando ahora? Algo viene para acá, está pasando en Europa y viene para acá. España es el primer país de Europa en estos momentos que cualquier persona va a su registro civil y dicen, desde ahora en adelante quiero que saques la X sobre varón y ponerla sobre mujer, porque soy mujer. ¿Estás operado? No. ¿Estás tomando hormonas? No. ¿Te vas a cambiar el nombre? No. Solamente ahora quiero que la ley me diga que soy mujer. Y se acabó. Es a tu propia voluntad. No necesitas la orden de un médico, de un psicólogo, de un psiquiatra. No, vas vos y decís, ahora soy mujer. O va una mujer y dice, ahora soy hombre. ¿Perdimos el rumbo? No perdimos el rumbo. Obvio que no perdimos el rumbo. Dios nos soltó de su mano. Lo que viene, ni siquiera tenemos idea. ¿Cuál será el mundo que viene para nuestros niños? No quisiera vivirlo. Toda mi vida crecí sabiendo que era un hombre y que era una mujer. Ahora ya no lo sé. Ahora puedo tener una persona de barba y bigote diciéndome que es una mujer. Y tengo que aceptarlo y tener pronombre femenino para eso. La cabeza de la nación dice que es casi un pecado prohibirle a un niño de 8 años que no tome hormonas. Bueno, todas las personas que votaron, todas las personas que votaron, y yo sé que pueden no estar de acuerdo conmigo, no me importa. Es un problema en la escritura. Todas las personas que sostienen la estancia de este Señor
están en su misma condición. ¿Por qué? Porque la contaminación es peor que el contaminante. Cuando algo puro ha sido contaminado, es más nocivo que el contaminante mismo. Cuando algo puro es contaminado, es más nocivo que el contaminante mismo. Una cosa es el veneno en los colmillos de una serpiente y otra cosa es el mismo veneno corriendo por tu sangre. ¿Qué pensás que es más nocivo? ¿Qué pensás que es más complicado? ¿El veneno en el colmillo de una serpiente o ese mismo veneno corriendo por tu cuerpo? Bueno, eso es lo que el pecado nos ha hecho. Siempre ha habido pecado, sí, yo sé. Pero ¿qué pasa cuando ese pecado nos contamina? Y toda la sociedad comienza a pensar que ya ni siquiera debemos considerar pecaminoso que una persona se vuelva en contra de su naturaleza. Resulta muy evidente que conocer al Señor Jesús requiere de un compromiso hacia el cual no todos quieren llegar. Pero de la misma manera perderán sus almas, porque no nos salvamos reconociendo el poder de Jesús sobre la muerte, sino creyendo que Él murió para perdonar nuestros pecados. No importa si Jesús resucitó a Lázaro. Los judíos querían matar a Lázaro porque pensaban que Lázaro era el motivo de que creían en Jesús. Obviamente que eso no era, porque el día que el Señor Jesucristo murió, esa gente no estaba. No había nadie. ¿Qué significaba que creían en Jesús? Bueno, significaba algo bastante complicado. Significaba algo bastante complicado porque estamos hablando de personas que lamentablemente pensaban en Jesús como una máquina de hacer milagros, como algo que se genera para bien, pero no una persona que puede salvarnos. No creemos en Lázaro. Hay una comunidad grandísima acá en Miami de cubanos que creen en San Lázaro. No creemos en San Lázaro. No hay San Lázaro. No hay Lázaro. Lázaro volvió a morir. Él no es el camino a la vida, no tiene nada que ver con nosotros. ¿Saben cuántas personas supuestamente creen en Jesús porque han visto algún tipo de milagro? Algunas personas creen que yo no creo en milagros, yo creo en sanidades. Yo creo en sanidades, yo no tengo problema que Dios se manifieste en un poder que produzca cambios. Pero ese no es el motivo de mi fe. Yo no creo en el Señor Jesucristo porque tenga poder para hacer algo.
Yo creo en el Señor Jesucristo porque murió por mis pecados. ¿Todavía seguimos en esa confusión? Sí. Sí, 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 todavía armamos campañas y cruzadas para mostrarle al mundo lo que supuestamente Dios hace. Es basura, hermanos. Eso es basura. Ya ha pasado antes. Ha pasado con Jesús presente. Jesús estaba presente acá, en esta cena, y las personas vinieron a ver a Lázaro. Dios puede salvar y perdonar nuestros pecados, y las personas van a nuestras campañas para ver si se sanan. Entonces, ¿que perdieron la cordura? ¿Perdieron su razón? Finalmente, en todo esto aparece las grandes multitudes, versículo 12, que habían venido a la fiesta, a la Pascua. Al ver que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a echarle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, así como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él. Para que tengamos idea de lo que estamos leyendo, Juan fue el último evangelio en escribirse. Lo separan aproximadamente 30 años de estos eventos. No fue escrito la siguiente semana que el Señor Jesucristo murió y resucitó. No, pasaron entre 30 y 35 años. O sea que están mirando desde lejos, desde muy lejos, lo que pasó ese día. Y Juan sinceramente habla de que no entendieron nada, no entendieron. Porque el Señor se sube sobre un asnito, un pollino, se llama un asno que no ha sido todavía usado para la carga, porque esa era la profecía que aparece en Zacarías, Zacarías 9. Pero el punto es que el gran rey que nosotros estamos esperando en un corcel para liberar a Israel de algún poder político, resulta ser que este rey viene para anunciar un reino que no es de este mundo. Finalmente la verdad prevalece. Hay un poder implícito en los hechos que nos permite conocer que el rey ya vino y se cumplió toda la escritura. La revelación establecida por el Espíritu Santo dice claramente que no debemos temer, que la realidad de Sión es impostergable, ya que es un hecho que podemos mirar a la ciudad o hacia la ciudad de los redimidos. Jesús hace esto posible para los entendidos. Nuestra posición respecto de la verdad revelada es lo que hace toda la diferencia. No solo de nuestra vida en la tierra, sino de nuestra existencia extendida hacia la eternidad. El mensaje más importante de Jesús es la entrada triunfal en Jerusalén.
Es el presagio de la final entrada a la Sion celestial. Estaremos nosotros para ver entrar a Jesús a su propia Sion. Porque el Salmo 118 habla de recibir al Rey. Si leen el Salmo 118, 25 y 26, se van a dar cuenta que está hablando de la Sion. La entrada triunfal a Jerusalén es una imagen. Y el propósito de las imágenes es conducirnos a la verdad. ¿Por qué Jesús elige entrar de esa manera? Bueno, básicamente, la humildad de entrar en un burrito inmediatamente nos dice que el Señor Jesucristo no está amparando su poder en las cosas de la tierra. ¿Se imaginan un general entrando en un burrito? Los generales no usan burritos. Usan por lo menos caballos de cuarto de milla, esos altos, poderosos, corceles, imponentes. Su dominio sobre las cosas de la tierra. Pero el Señor Jesucristo no domina sobre las cosas de la tierra. El Señor Jesucristo domina sobre tu corazón. Su deseo es llevarnos a un reino que no será manipulado por los hombres. A veces nos cuesta considerar cómo funcionan los pensamientos. Pero es interesante como Juan relata todo hasta llegar a la entrada triunfal. Porque nos muestra el corazón de los hombres. No quisieron oír de la sepultura, podían oír el precio de un perfume. Y estuvieron discutiendo sobre un perfume hasta que Jesús tuvo que decir, vos dejen quieta a esa señora. O sea que todos se pusieron a discutir si era bueno o no era bueno. Después tienen que resolver el problema que les presenta Lázaro. Para nosotros Lázaro también es un problema. Si nos morimos, ¿Jesús nos va a sacar de la tumba? ¿Por qué lo haría? O para que vean lo que puede hacer Jesús. ¿Saben cuántas personas creen que Dios puede usarlos? Usamos en el mundo pentecostal, yo soy un canal de Dios, yo soy un canal de bendición. El Señor me da las cosas a mí para que veas cómo Dios provee las cosas. ¿Estás loco? Enloqueciste. Dios me va a sanar a mí para que veas que su poder sanador también te puede alcanzar a vos. Yo soy un canal de bendición. No sé dónde lo sacaron, pero en la escritura no está. Esa expresión en la escritura no existe. Me imagino cómo se sentiría Lázaro. ¿Cuántas personas estaban esperando que Jesús hiciera lo mismo que hizo con Lázaro? Pero Jesús no lo hizo. Y personas se siguieron muriendo alrededor de él, como todos los días. Pero él no andaba por los cementerios abriendo tumbas y sacando muertos. No lo entendieron. Y cuando lo vieron entrar a Jerusalén, tampoco lo entendieron. Y Juan tiene la honestidad de decirnos que no lo entendieron hasta después de su glorificación.
que nosotros vamos por lo que está escrito. Hay una entrada triunfal en Apocalipsis del Señor a su ciudad, a Jerusalén que baja del cielo. La Jerusalén a la que muy pocos podrán entrar, porque dependen de su entendimiento. Jesús vino para morir por nuestros pecados. Y solamente los que tengan el valor de salir de ellos serán parte de su entrada triunfal. El perdón de nuestros pecados debe incluir la terminación de nuestros pecados. No hay perdón sin redención. Torcimos la doctrina. Queremos un poco de perdón todos los días. Queremos perdón para cada vez que nos equivocamos o pecamos directamente. Pero hacemos como la Iglesia Católica, pensamos que podemos cambiar las cosas y todavía igual siguen de la misma manera. Hoy es el Domingo de Ramos. No, hoy no es el Domingo de Ramos. I'm sorry. El viernes es el Viernes Santo. No, el viernes no es el Viernes Santo. ¿Por qué le decimos Viernes Santo? No tengo la menor idea. A este punto de mi vida ya ni siquiera me importa. Pero sé que no está en la Escritura. La religión dice que no podemos comer carne el Viernes Santo. ¿Qué tiene que ver con esto? No sé. El Señor Jesucristo fue sacrificado en la Pascua. Él es nuestro Cordero Pascual. Su sangre está sobre nuestra vida. Solamente así el ángel de la muerte perdonará nuestra alma. Porque el resto va directamente al infierno. Vamos a orar. Padre, te rogamos, pedimos Señor esta mañana que nos permitas entender, por sobre todas las cosas, entender. Es cierto que tenemos muchas ocupaciones. Permítenos, Señor, considerar que tus cosas van primero, que el entendimiento de tu palabra viene antes de cualquier otra cosa que tengamos que hacer. Permítenos, Señor, la profundidad de una relación contigo, con el Salvador, no con su obra, con el Salvador. ¿Puede resucitar muertos? Sí. Sí, Dios puede resucitar muertos en el poder de Jesús. Pero lo que a nosotros nos importa es el perdón de nuestros pecados. Padre, bendícenos en esta mañana. Líbranos, Señor, de los errores de los hombres. Líbranos, Señor, de las mentiras de la religión. Líbranos de festejos falsos. Danos, Señor, la serenidad en nuestro corazón de confiar con todas nuestras fuerzas en el sacrificio que hiciste por nosotros. Bendícenos, Padre, con tu presencia. Por Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén.
Dios les bendiga, hermanos. Esta tarde, si Dios nos permite, a las 6, terminamos el día del Señor en su casa. Pasen un buen día en el Señor. Dios les bendiga.